Colombia desde por lo menos hace año y medio, lo cual significa que indudablemente las cosas que hicimos, lo que representamos, nuestra biografía, los hechos administrativos en favor de la disminución de la desigualdad social y la pobreza, van cundiendo como un ejemplo, como una onda pacífica pero alegre, profunda, intensa, a lo largo y ancho del territorio nacional. De una Bogotá humana, indudablemente estamos pasando a una lucha seria por una Colombia humana. Una Colombia humana que, en mi opinión, cada vez es más necesaria. En los actuales momentos, Colombia vive una especie de encrucijada. Prácticamente es en el año 2017, 17 años después, cuando estamos entrando en realidad al siglo XXI. Anclados estábamos en la violencia, en la guerra fratricida, en una especie de descomposición social, ética y política, gracias a una violencia que no cedía terreno, a una violencia que iba matando centenares de miles de personas, la mayoría humildes, en todos los territorios de la nación, e indudablemente en uno de los territorios más importantes, el Cauca. Una violencia que nos anclaba al siglo XX y yo diría al siglo XIX. Al siglo XX bajo ideologías que tenían que ver con la Guerra Fría, si se vestía de rojo o se vestía de negro, con las épocas del fascismo, con las épocas también, hay que decirlo, del estalinismo. Pero más allá, anclado en el siglo XIX, hacia un mundo de latifundistas blancos, de élites privilegiadas que consideraron que la democracia no era la decisión profunda y libre del pueblo, sino que era una especie de monarquía hereditaria. Los apellidos se fueron sucediendo los mismos. Los Valencia, me disculpan que no se apelliden así en este momento, pero me refiero a ese tipo de linajes aristocráticos o pseudo aristocráticos que anclaron a Colombia en el feudalismo y que finalmente fueron la verdadera cuna de la violencia. Los Lleras, los Santos, ustedes lo dicen, apellidos que si uno se va hacia atrás terminan, incluso como en el caso del apellido Lleras, participando en uno de sus antepasados en el intento de asesinato de Simón Bolívar. Si uno se va más atrás, finalmente no encuentra el tal linaje azul, no encuentra los títulos de la aristocracia, simplemente eran personas iguales a nosotros, pero por su usufructo del poder determinaron quedarse con él, monopolizarlo, heredarlo y condenar a la mayoría nacional a la exclusión, a la pobreza en muchos de nuestros territorios, a una de las más absurdas desigualdades sociales que existen en todo el planeta Tierra, aquí en nuestro rincón, aquí también en el Cauca. Indígenas acorralados y arrinconados allá en las altas montañas, padeciendo el despojo, padeciendo la represión, padeciendo el hecho de que a pesar de ser anteriores a nosotros, en este territorio llamado Colombia, no se les reconoce todavía su derecho a decidir, su ciudadanía plena e integral. Afros, en otro tipo de territorios caucanos y vallecaucanos y nacionales, también excluidos, traídos como esclavos,
resistentes en sus culturas, como esclavos se fueron liberando, pero aún hoy, en el siglo XXI, no se les reconoce tampoco realmente y a plenitud e integralmente su ciudadanía. A tal punto que han tenido que hacer paros de un mes, prácticamente insurrecciones populares en lugares como Buenaventura o el Chocó. ¿Y qué decir de la mayoría de la población, la mestiza, la que es condenada al trabajo sin salario justo, la que es condenada a sistemas de salud mercantiles sin que realmente, y a pesar de que la Constitución del 91 lo diga, la salud sea un derecho real y cabal en la sociedad colombiana? ¿Qué decir de las pensiones para este pueblo mestizo, diverso, rico en su propia diversidad? Algunos de nosotros, los que no tenemos pensión, los que de alguna manera u otra reciben, yo no, estoy embargado por 80 millones de dólares, un salario, ¿pueden realmente hacer un cálculo en las actuales condiciones acerca de que se le va a garantizar, a pesar de que está ahorrando muchísimas veces en bancos privados, su derecho a la pensión? Podemos decir con certeza, dadas las estadísticas, ayer el gerente del gremio de los banqueros que se dedican a captar los recursos pensionales a través de los fondos privados de pensiones decía: ¡qué maravilla! Llegamos a 208 billones de pesos en manos de los banqueros más ricos, el ahorro de trabajadores y trabajadoras. Pero podría ese señor decirnos que de ese dinero realmente, además de permitir palancas de control político, de poder y económico en manos de los hombres más ricos de Colombia, va a garantizar una pensión a los 14 millones de personas que en todo Colombia cotizan a través de su trabajo a ese tipo de fondos? Podemos decir con certeza que el sistema económico colombiano, que hay que hablar de economía también, porque ahí es donde nace la posibilidad del puesto de trabajo, destinado casi que exclusivamente a la exportación de carbón, de petróleo, de carbón y de petróleo, usando el agua que necesita la gente, la agricultura, la producción de alimentos como chorros de gran velocidad y gran presión para poder sacar más carbón, más petróleo. ¿Será que ese tipo de economía, que hoy está llegando a una crisis profunda por la caída internacional de los precios, puede generar los puestos de trabajo, los millones de puestos de trabajo que necesita la sociedad colombiana para poder prosperar? Hay un mundo que está desapareciendo en Colombia con el siglo XXI. No desapareció en el año 2000, nos atrasamos. Está desapareciendo en el año 2017. El mundo de los apellidos hereditarios del poder, el mundo de la clase política tradicional cada vez más descompuesta, que se roba hasta las monedas que dejan las mamás de ellos mismos en las salas de sus casas. Una descomposición absoluta, que en lugar de mostrar su fortaleza, lo que están mostrando es su profunda debilidad. Ayer nomás el fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, Luis Gustavo Moreno, militante de Cambio Radical, puesto por Néstor Humberto Martínez como el fiscal anticorrupción, era solicitado en extradición por una justicia extranjera
dado que esa justicia extranjera sí logró lo que nuestra justicia no hizo, encontrarlo en los procedimientos de cobro de sobornos y comisiones para sacar en libertad a los más corruptos de Colombia y en cambio para tratar de condenar a gente inocente que no se deja extorsionar, que no quiere hincar la rodilla para apoyar los apellidos hereditarios en Colombia. Esa clase política tradicional que alguna vez tuvo alguna importancia hace 2 siglos, que se ha venido descomponiendo, es la que se ha aliado con los ejércitos privados del narcotráfico en muchas de las regiones de Colombia. Es la que ha producido que en muchas de las regiones de Colombia la población viva bajo dictaduras, sin libertades, sin derechos, al arbitrio de algún señor de la guerra que decide si debe vivir o debe morir. Donde la Constitución del 91 no se aplica, es letra muerta, pero en donde sí es realidad el gran poder de los fusiles y el gran poder mucho mayor del dinero untado de cocaína y narcotráfico. Una clase política que desde hace 20, 30 años se financia de esos recursos y con esos recursos compra los votos de los pobres más pobres para poder obtener millones de votos y así perpetuarse en el poder, pero cada vez más descompuestos, cada vez más incapaces. Incapaces es la palabra con que se pueden definir, porque no solamente se ligaron a esos ejércitos del narcotráfico, no solamente oradan el erario, se roban hasta el último peso, no entregan los dineros que necesitan los niños que se están muriendo de hambre en La Guajira, los capturan en el camino y se los echan al bolsillo, no entregan los dineros que necesita la gente para sus servicios públicos, para sus obras fundamentales, para la construcción de la educación pública en Colombia. Una clase política a la cual podemos llamarla incapaz, porque ya en este momento, después de 20 años, no solamente de vivir de la violencia, no solamente de vivir de la cocaína y sus recursos, no solamente de vivir del petróleo y del carbón y de sus rentas, ahora es incapaz, dado que ese mundo se va desbaratando, el de la violencia, porque se acaba la guerra más larga de Colombia, el del narcotráfico, porque pueblos cada vez más avanzados deciden cambiar la política de guerra y transformarla en una política racional que ayude al consumidor, que ayude al ciudadano, que separe al campesino de los narcotraficantes y que separe a la juventud popular de los jíbaros en los barrios populares, mitigando y disminuyendo el daño. Un mundo del petróleo y del carbón que en virtud de un capitalismo voraz que los ha transformado en su principal fuente de energía mundial, al evaporarse en forma de residuos, va acumulando en la atmósfera gases efecto invernadero que producen el calentamiento global y el principal problema de la humanidad hoy, el cambio climático. Cambio climático que nos puede dejar sin agua allá en la estrella hídrica del Cauca, que nos puede dejar tierras que antes eran fértiles en sequías, que puede producir, como ya lo vimos en Mocoa, catástrofes que la prensa dice son naturales, pero que no son naturales, son el producto de un consumo exagerado de las capas más ricas de la humanidad, ubicada geográficamente en los Estados Unidos, en Europa y en el Japón. Aquí el campesino sufre las consecuencias, aquí el indígena sufre el hambre que produce el cambio climático, aquí las sociedades de las ciudades empiezan a sentir
que su recurso fundamental para vivir, el agua, está en peligro y está en cuestión. Ese mundo del carbón y del petróleo empieza a desaparecer en toda la humanidad. El siglo XXI le va diciendo a los seres humanos, si queremos vivir, si queremos progresar, nos toca cambiar las tradiciones que nos llevaban a pensar que la riqueza era simplemente acumular cosas, o que las sociedades tenían que dividirse entre los pocos que tienen cosas y cada vez más cosas, y la inmensa mayoría que se va quedando incluso sin el alimento fundamental del ser humano, que es el saber y la educación, la cultura. En este año 2017 lo que estamos viviendo es el final de esos mundos. El mundo de la violencia de 60 años, el mundo del narcotráfico clandestino, el mundo de la clase política de los apellidos hereditarios, el mundo de tratar de vivir de la renta del carbón y del petróleo. Y en esa crisis, ante esos mundos que desaparecen, surge la gran pregunta y el gran interrogante: ¿dónde está la alternativa? ¿En qué consiste la alternativa a esos mundos que van desapareciendo y que los pueblos de Colombia deben definitivamente enterrar sin violencia para empezar a construir de verdad el siglo XXI? Un siglo XXI que nos está demandando otros retos. El reto de la equidad y la igualdad social, la justicia social. Un mundo en donde la riqueza pueda incluir a su propia sociedad. Un mundo que no excluya por las diferencias, ni del color de la piel, sea blanco, sea negro, o sea café con leche como el mío, ni por las diferencias culturales, provengan esas culturas de épocas precolombinas o provengan esas culturas de creaciones contemporáneas de la juventud en el barrio popular. Un mundo que se tiene que construir a partir de la colectividad de los cerebros, independientemente de qué religión tiene el dueño del cerebro, de qué sexo tiene la dueña del cerebro, de qué color de piel existe rodeando el cráneo que guarda el cerebro humano. Esa acción colectiva de los cerebros, que es el saber y la cultura, es lo que permite desarrollar una sociedad, y que sociedades inequitativas, excluyentes, lo único que hacen es reducir el potencial del cerebro humano al no incluirlo en la construcción colectiva del presente y del futuro. El siglo XXI le demanda a la sociedad colombiana dar el salto de la justicia social. Y el salto de la justicia social tiene una serie de políticas concretas a las cuales hemos renunciado, pero que a partir de estas jornadas tienen que resucitar, tienen que volver a vivir y tienen que volverse banderas colectivas de la sociedad. La justicia social demanda una educación pública de calidad que sea derecho para la totalidad de la juventud y la sociedad colombiana. Eso implica presupuestos crecientes. Ya vimos en el paro de maestros que acaba de pasar cómo la discusión central al final tiene que ser cuál es la financiación de la educación pública en Colombia. La Constitución del 91, en el tiempo de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ordenó que un porcentaje cada vez más grande año tras año de los ingresos corrientes de la nación, léase, de los impuestos que se le pagan al Estado, tenían que gastarse en la educación pública.
Le pareció a la clase política de los apellidos hereditarios que eso era mucho, que eso se llamaba populismo, que eso no convenía en tiempos de libre mercado y neoliberalismo. Y el presidente Pastrana, hoy famoso por su coalición, ordenó al ministro Santos, porque en ese momento Santos era pastranista, que lograra que el Congreso de la República aprobara una reforma constitucional que limitaba ese crecimiento de los recursos de la educación que había ordenado la Asamblea Nacional Constituyente, y que parte entonces de los recursos que llamaron liberados, como si sacar plata de la educación fuese liberar un pueblo, cuando en realidad es esclavizarlo en la ignorancia, se fue a financiar con créditos subsidiados en sus tasas de interés a los banqueros que estaban en quiebra, entre ellos Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y pasado el gobierno de Pastrana, que había hecho esa reforma transitoriamente, el gobierno de Uribe, que tanto aplauso popular desató porque mataba y mataba y mataba, y decía que esa muerte era la garantía de la seguridad, como si alguna sociedad pudiese ser segura sobre los cadáveres, terminó volviendo la reforma de Pastrana a la educación, a la financiación de la educación pública, una reforma permanente. Al cabo de todos estos años, de dos gobiernos de Uribe, uno de Pastrana y dos de Santos, la educación pública de Colombia ha perdido, si hiciéramos el cálculo de lo que ordenaba la Asamblea Nacional Constituyente, 87 billones de pesos. Una parte destinada a salvar banqueros y la mayor parte en los tiempos de Uribe destinado a una guerra fratricida, como si una sociedad pudiera avanzar y desarrollarse y abrazar el siglo XXI usando los recursos que tenían que ser para libros, ciencia, sedes universitarias, apertura de cupos de la educación superior a la totalidad de nuestra juventud, como si esos recursos nos fueran a liberar y a desarrollar si los gastábamos en los tanques de guerra, en los helicópteros, en las bombas que por cientos cayeron en el territorio del Cauca. Como si la muerte fuera una política de desarrollo social, como si la muerte pudiera realmente construir una nación y no destruirla, como si la cantidad de la muerte pudiera ser el cemento que realmente construyera la unidad nacional, no el partido, sino la unidad de una nación llamada Colombia, como si la muerte fuera un futuro real para una sociedad. Así sacrificaron la educación. El siglo XXI nos demanda intensivamente saber en la sociedad. No se puede producir en este mundo de hoy, no se puede crear ni arte, ni música, ni poesía, ni literatura, ni construir los nuevos materiales, la nueva ingeniería, la nueva investigación científica. No se puede hacer ni siquiera panes y calados si no hay un saber. Y si ese saber no está en la sociedad, cuando nuestra clase política renunció al saber para ellos mismos, porque son incapaces de pensar ya este país, pero además le impuso la renuncia del saber a la sociedad entera, recortando en 87 billones hasta la fecha los recursos de la educación pública, lo que hizo fue condenar precisamente a la sociedad a no tener las posibilidades de la producción, del trabajo, del poder ser lo que cada persona quiere ser. Por eso nuestros profesionales manejan taxis, por eso encuentra uno los ingenieros de Colombia
sirviendo café en los restaurantes de Nueva York o de Miami. Por eso encontramos a nuestras mujeres jóvenes que salieron del bachillerato ante la ausencia y la posibilidad de una universidad en nuestro propio territorio, allá escondidas en Holanda, en Bélgica, en España, conducidas a la esclavitud sexual. Nos están descomponiendo. Y nosotros tenemos que volver a reconstruirnos, a regenerar la sociedad colombiana sobre la base de su propia educación, de su saber. Por eso recuperar esos 87 billones de pesos que nos quitaron para gastarlo en banqueros, y en bombas, y en tanques, y en armas, y poderlo llevar a la generación de universidad, volver a restituir esta Universidad del Cauca, que fue emblema antaño de la vanguardia del saber, de la Nueva Granada, de Colombia, y que ahora manipulan las universidades públicas tomadas en algunas regiones por el paramilitarismo, cayéndose sus edificios en otras regiones, como en Bogotá o como en el Atlántico, o tomadas simplemente por una politiquería absurda e ignorante como en La Guajira, que entre otras le dio un título de honoris causa a nivel de doctorado a lo que fue su gobernador, el tal Kiko Gómez, de Cambio Radical también, que acaba de ser condenado a 40 años por el homicidio de una persona, aunque él es el autor del homicidio de decenas y centenares de personas en La Guajira. Llegar a una sociedad en donde una universidad le entrega el título honoris causa a la persona que ha producido un genocidio sobre su propio pueblo. ¿Acaso no nos recuerda los tiempos de los nazis, o los tiempos del fascismo español o italiano, o los viejos tiempos de la violencia liberal conservadora, en donde por un color algún dirigente de la sociedad ordenaba el genocidio desde los balcones y desde los púlpitos? El siglo XXI nos demanda una sociedad con justicia social. Y el primer instrumento de esa justicia social se llama el derecho a la educación pública y a la educación superior en Colombia. Y esa tiene que ser una prioridad si queremos abrazar el siglo XXI. Pero no solamente el siglo XXI nos habla de justicia social, nos habla de tener que cambiar el modelo de la salud para salir de la salud mercancía y pasar a la salud de derecho. Ahí todavía muestro los resultados de la Bogotá humana en salud. Los quieren ocultar, los quieren censurar. ¿Cómo una sociedad como la bogotana fue capaz de llegar a decir con orgullo allá en el año 2013 que podía decirle a toda Colombia que no moría un solo niño de hambre? ¿Cómo pudo disminuir radicalmente la tasa de mortalidad? La prensa de los banqueros, porque son los banqueros hoy los dueños de la prensa. Los 3 hombres más ricos de Colombia son los dueños de los medios de comunicación y los utilizan para mantener su privilegio y su poder y su acumulación de dineros creciente. Venía ocultando cosas como que la tasa de mortalidad infantil en la ciudad de Bogotá descendió de manera sustancial. Le dicen a las clases medias: oiga, ¿qué caos hicieron en Bogotá esos que llaman gobernantes de izquierda o gobernantes populistas o gobernantes progresistas? Cuando uno coge las estadísticas del DANE y se va para allá el año 2002 y mira la estadística de pobreza multidimensional, encuentra que el DANE decía que la mitad de la población bogotana en el 2002 estaba en pobreza multidimensional, el 50%. Cuando uno recoge la estadística del 2015, mi último año de gobierno, la misma del DANE, y va a averiguar cuál es el porcentaje
Encuentran ustedes, y lo pueden hacer por su propia cuenta, que el nivel de pobreza multidimensional en Bogotá en el año 2015 es del 4.7%. Podríamos criticar muchas de las políticas públicas implementadas en esa década larga de Bogotá, pero el hecho de que se haya reducido la pobreza del 50% al 4.7% significa que se hizo algo sustancial en la misma década larga, mientras Bogotá reducía sustancialmente sus niveles de pobreza y reducía un poco más débilmente sus niveles de desigualdad social. Los gobernantes nacionales del mismo periodo, los Uribe y los Santos, y sobre todo los Uribe, mostraban una estadística dantesca de crecimiento del número de víctimas de la violencia, que se cuenta por millones en Colombia hasta alcanzar una cifra de 7.5 millones de personas, el desplazamiento interno más grande del mundo y el segundo desplazamiento humano de toda la humanidad. A nosotros nos critican, nos censuran, porque redujimos la pobreza del 50 al 4%. Y en cambio alaban y consideran buenos gerentes, y la prensa aplaude y magnifica la labor de unos gobernantes que lo que hicieron fue subir espectacularmente las cifras de las víctimas de la violencia en Colombia, la mayoría de ellas víctimas por el despojo de sus tierras que esta clase política tradicional hizo para quedarse con ellas. La justicia social implica una transformación del agro. En buena parte del territorio nacional, el municipio pequeño y mediano se queda sin juventud que se va, envejece. Sus parques se llenan de ancianos y ancianas que ni siquiera tienen una pensión y recuerdan sus épocas de antaño, algunos incluso alcoholizados, sin perspectivas, municipios moribundos, mientras los rodean grandes extensiones, en el caso del Caribe colombiano, de tierras fértiles pero sin producción, y en el caso del Valle del Cauca, de un monocultivo en manos de 10 familias. Nosotros creemos realmente que así ese agro puede asumir la responsabilidad de alimentar a Colombia en tiempos del cambio climático y del agotamiento del agua. Creemos realmente que con un latifundio improductivo se puede industrializar a Colombia. ¿Acaso la alternativa para reemplazar el carbón y el petróleo hoy en crisis, en donde no se ha necesitado el saber y el trabajo humano para saber que en el subsuelo existía carbón o petróleo, porque es un asunto del azar, de la geología? ¿Acaso el reemplazo no tiene que ver con la agricultura, la agroindustria y la nueva industrialización cero carbono? ¿Acaso el uso intensivo de las tierras para la agricultura no implica un cambio de tenencia de la tierra en aquella capa que se ha quedado con el 90% de las posesiones, cuando apenas representa un 0,5% de los propietarios? ¿Acaso la tierra no debe ser democratizada de tal manera que nuestro campesino se vuelva granjero? ¿Acaso la tierra fértil no debería ser utilizada hasta el último centímetro cuadrado en la producción de alimentos para seres humanos? ¿Y acaso ese uso intensivo de la tierra en la producción que necesita la humanidad y la sociedad colombiana no sería la cadena que permitiría que ese pequeño y mediano municipio moribundo pudiera llenarse de agroindustria, de cooperativas industriales, y por tanto darle una oportunidad a la juventud para que permaneciera allí, y darle una oportunidad a la universidad para que se articulara la producción a partir del saber? ¿Acaso ese modelo sustentado sobre el trabajo
sustentado sobre el saber y sustentado en un equilibrio con la naturaleza, con el agua, con el aire, con lo verde, con lo animal, que ya tienen derechos en sí mismos, que no podemos irrespetar como lo hacíamos en el siglo XX, que tenemos que respetar como el entorno que permite no solamente la vida en el planeta, sino la vida misma de la especie humana. ¿Acaso ese modelo alternativo no es el que debemos utilizar para sustituir las industrias extractivas del carbón y del petróleo que están acabando nuestro agua, nuestra naturaleza, que no necesitan del saber de los colombianos y que no generan los puestos de trabajo en toda Colombia? Una Colombia diferente, con justicia social, justicia ambiental, sustentada en la cultura y el saber y el respeto de la naturaleza. Una Colombia del siglo XXI sustentada en su propia diversidad natural y humana, que no le coma cuento a esas vertientes políticas que consideran que la diferencia, lo diferente es pecado y quieren condenar a la quema como si todavía existiera la Santa Inquisición. Quema de libros, pero también quema de seres humanos. Una Colombia así, respetuosa de su diversidad, sabedora de que su diversidad es la riqueza, sustentada sobre el saber, la educación y la cultura de la totalidad de su sociedad, en equilibrio con la naturaleza y sustentando la riqueza colectiva e individual sobre la base del trabajo productivo en la agricultura y en la industria. No es lo que nos demanda el siglo XXI. ¿Acaso la clase política tradicional hoy es capaz de cumplir estos objetivos? Véanlos ustedes corriendo detrás de los dineros públicos. No saben ya más sino robar. No saben de matemáticas, no saben de estadística, no saben de física, no saben de química, no saben de economía, si no es para hacer los cálculos que le permitan robar el erario. Una clase política tradicional que nos quiere seguir condenando a la violencia, porque mientras los colombianos nos matamos los unos a los otros, ellos disfrutan en París, en Madrid, en Miami y en Nueva York sus riquezas, que no son riquezas de ellos, sino riquezas del colectivo colombiano. ¿Qué hacemos ahí? Una clase política que no es capaz de dar este cambio que aquí anunciamos, porque ya está condenada a vivir de la renta de la cocaína o del petróleo o del carbón. Una clase política que para solamente poderse mantener en el poder tiene que condenar a nuestra sociedad a la ignorancia y por eso le quita sus recursos a la universidad, a la educación, a la ciencia, a la investigación. Una política que está absolutamente alejada de la pasión colombiana y absolutamente alejada de la razón humana. Nosotros queremos invitarnos a construir este reto que hemos asumido de darle las respuestas colectivas como sociedad colombiana a este siglo XXI que nos demanda los retos que aquí hemos mencionado. Nosotros queremos convocarlos incluyentemente en red, dicen en forma horizontal, sin jerarquías, sin más jefaturas, en pie de igualdad, a dar la batalla ciudadana por el siglo XXI, por la justicia social y por la justicia ambiental, por el saber, la cultura y el libro. Nosotros queremos convocarlos a que pase la página de la historia colombiana de los apellidos hereditarios, y entonces los Pérez, los Rodríguez, los de color, los indígenas, los mestizos, los que han vivido en el barrio popular y en la fábrica, los que se han hecho resistiendo en el campo, los que se han hecho en su vida a través del sudor de la frente, como dice la Biblia, a través del esfuerzo, puedan también gobernar
su propia sociedad, su propio país. Nosotros queremos que los apellidos, que ya no son los hereditarios, sino son los de 49 millones de colombianos y colombianas, sean los propietarios de la democracia, porque sin eso no puede haber democracia. Que sea un pueblo gobernante, que es la definición estricta de la democracia, una democracia viva y multicolor. Nosotros queremos convocarlos a esta transformación y queremos que el reto se pueda asumir en el año 2018. No podemos hablar aquí de campañas electorales, estamos lejos de ello todavía, pero suenan tanto las encuestas, doblan tanto las campanas, anunciando una transformación social en Colombia, que ya en las élites del poder empiezan a difundir a través de sus propios medios de comunicación que Petro no puede ser condenado, sí, candidato. Y me ponen multas de 80 millones de dólares, de 230 millones de dólares, por el simple hecho de que no dejamos subir las tarifas del transporte público de Bogotá. Como si eso fuera un crimen, como si plantear un metro en la modernidad del siglo XXI fuera tan dañino. Lo único que es dañino es que le hace daño a los negocios de unos cuantos particulares. Y ahora nos van a poner 230 millones de dólares además, porque hicimos subir las utilidades de una empresa pública, la empresa de energía de Bogotá, y no la vendimos, que era lo que querían. Porque demostramos de alguna manera a la sociedad, no solamente allá de esa ciudad, sino al país, que si se hacen las cosas bien y con excelencia, una empresa pública puede dar más rentabilidad, más eficiencia que las 20 empresas más ricas, más grandes y privadas de Colombia, como lo demostramos con la empresa de energía de Bogotá. Les mostramos que tenían una gran mentira, que decían por todos los rincones que si no se privatizan las empresas de servicios públicos, entonces serán ineficaces y se las robarán. Ahora vemos allá la AAA en Barranquilla cómo se robó 1 billón de pesos de los usuarios del Caribe colombiano, dinero que fue a parar a las arcas de los partidos de derecha de España y de los principales dirigentes de esa monarquía, porque no han sido capaces aún como nosotros de construir una república, llenándose los bolsillos y los patrimonios particulares a partir de una empresa privatizada con asiento en la ciudad de Barranquilla, sobornando a su alcalde, el señor Char. La prensa se silencia porque saben que Char es el principal financiador y político de Vargas Lleras, y la prensa de los banqueros quiere que Vargas Lleras, el del apellido hereditario, sobrino o nieto de presidente, como lo es Juan Manuel Santos hoy, sea el presidente de Colombia. Un sobrino nieto de presidente entregándole la banda presidencial a otro sobrino nieto de presidente, y todavía dicen que esta es una democracia. Pues el señor Vargas Lleras, a través de una especie de policía política como antaño a mediados del siglo XX, ha ordenado el embargo de los bienes que no tengo, de los carros que no tengo, de las haciendas que no tengo y del salario que tampoco tengo, en una cuantía que vaya a acercarse a 300 millones de dólares. Es decir, no hay un solo colombiano en toda la historia nacional que haya sido multado en esa cantidad, ni los más corruptos del cartel de la contratación de la capital, ni el grupo Nule siquiera.
superan 30 veces lo que los Estados Unidos le pagaron a la oligarquía por robarse Panamá. Supera como en 30 veces lo que tenía que pagar la Alemania de la Primera Guerra por su primera guerra a los aliados que la vencieran. Solo un individuo en Colombia es multado con una cantidad superior a esas cantidades y se llama Petro. Y lo hacen porque doblan las campanas, porque observan las encuestas y empieza a pasarles un frito, empieza el beso a erizarse. Y esa piel de gallina que empieza a curtirles los brazos y el pecho y los muslos y las piernas, y ese sudor frío que recorre, entonces quieren calmarlo a partir de pensar que arrinconando a Petro económicamente, como si yo no hubiera pasado incluso por las montañas del Cauca, hambre, los pudiera detener. Y después entonces sacan en sus medios, ojo, Petro es como Maduro, va a hacer lo mismo que Maduro en Colombia. Y entonces empiezan a decirle al señor de la panadería o a la señora propietaria de su casa, bonita con sus geranios, casa colonial, oiga, Petro le va a expropiar la panadería, le va a expropiar la casa, al granjero le van a decir, le va a expropiar su granja, al señor del restaurante y pamplinas. Lo que quieren es transmitir el miedo que empiezan a sentir, esa piel de gallina, a ver si se difunde como un virus entre la mayoría de la sociedad colombiana, y entonces eso que anuncian las campanas doblando no se produce, y el año entrante veríamos un 7 de agosto al sobrino nieto Santos entregándole la banda presidencial al sobrino nieto Barballeras. ¡Qué Maduro ni que 8 cuartos! La sociedad venezolana vive del petróleo desde hace mucho tiempo y pelean por el petróleo y se olvidan que en el siglo XXI no es posible ya el petróleo. En cambio nosotros lo que aquí decimos es que eso mismo que Maduro hizo en Venezuela y antes de él Chávez y antes de Chávez la oligarquía venezolana, es lo que ha hecho Uribe y Pastrana también. Condenarnos a depender del petróleo, volvernos un puerto importador de alimentos cuando teníamos pueblo que sabía trabajar el campo y tierras fértiles y cultura de lavideros. Olvidarse completamente de la industria, la industrialización, la cooperativa, el banco público, el fomento de las artes, del saber. Nada más parecido a lo que pasa en Venezuela, que el señor Uribe y el señor Pastrana, que condenaron a Colombia a depender del petróleo, cuando antes dependíamos de nuestro propio trabajo y de nuestro propio saber. Nosotros no hacemos eso. Y si logramos hacerlo entender en la sociedad colombiana, que vamos a respetar la propiedad privada, lo único que nos interesa es detener las especulaciones ignorantes con la riqueza de los colombianos. Que lo único que nos interesa es que el saber cunda y que a partir del saber florezcan las artes, la cultura y los oficios en Colombia. Que lo que nos interesa es plantearnos en este país tan verde, lleno de agua y de mares, que el mar es fundamental, el agua es fundamental y lo verde es fundamental. Que nos interesa decir que en esta riqueza que hay en este país, cuya mayor riqueza es el cerebro humano, lo que se necesita es equidad social, equilibrios, inclusión de la juventud, inclusión de las diferencias. Que nos interesa que el campo colombiano sea de granjeros y no de latifundistas narcotraficantes. Que nos interesa que la industria no sea de 4 varones, sino sea
varones entre comillas, sino que sea de cooperativistas del pueblo, viejos, jóvenes, que nos interesa que en cada región la universidad florezca, más que los cuarteles, que lo que nos interesa es que los rincones de Colombia puedan vivir en paz a través de la producción y el saber, y no en las guerras fratricidas. Si eso lo logramos comunicar, la piel de gallina solo quedará en los de los apellidos ilustres. Y no le vamos a hacer lo mismo que nos hacen a nosotros. No le vamos a perseguir sus bienes si es que no salieron del narcotráfico. No vamos a perseguir a sus familias. No vamos a chuzar sus teléfonos. No vamos a ejercer con el SMAT ninguna represión a sus manifestaciones si es que lo logran hacer. No nos vamos a burlar de ellos, en realidad incluso los invitaremos a tomarse un tinto. No un whisky, ni champán, ni diré a sus clubes. Podrán dialogar con un gobierno progresista y escucharemos a los inteligentes, y si tienen razón cambiaremos políticas, pero el tiempo de los apellidos hereditarios terminó en Colombia. El tiempo de la clase política corrupta terminó en Colombia. El tiempo de vivir rascándose la barriga en Miami, viviendo de las rentas del petróleo público o de la cocaína, terminó en Colombia. Comienza una sociedad del saber, una sociedad colectiva digna, una sociedad del trabajo digno, una sociedad que sabe perfectamente que en el siglo XXI el agua es más valiosa que el oro, que el petróleo y que el carbón, que la mayor riqueza de esta sociedad es su cerebro colectivo, y que para que pueda ser cerebro y colectivo se necesita la inclusión de lo hasta ahora mayorías excluidas de la historia nacional. Ese es el reto a los que los invito y las invito, jóvenes y no tan jóvenes. En Popayán, en esta ciudad, eje de la historia de Colombia, para bien muchísimas veces y también para mal. En este eje donde se concentran 2 siglos de nuestra historia, y en esas montañas donde hay más de estos 2 siglos de historia, puede perfectamente nacer la corriente humana, diversa, multicolor, viva, alegre y pacífica, que decida llevar a toda la sociedad colombiana hacia el siglo XXI, que comenzamos a vivir. ¡Viva Colombia! ¡Viva Compa! ¡Viva Colombia humana! Gracias a Colombia desde por lo menos hace año y medio, lo cual significa que indudablemente las cosas que hicimos, lo que representamos, nuestra biografía, los hechos administrativos en favor de la disminución de la desigualdad social y la pobreza, van cundiendo como un ejemplo, como una onda pacífica pero alegre, profunda, intensa, a lo largo y ancho del territorio nacional. De una Bogotá humana, indudablemente estamos pasando a una lucha seria por una Colombia humana. Una Colombia humana que, en mi opinión, cada vez es más necesaria. En los actuales momentos, Colombia vive una especie de encrucijada. Prácticamente es en el año 2017, 17 años después, cuando estamos entrando en realidad al siglo XXI. Anclados estábamos en la violencia, en la guerra fratricida, en una especie de descomposición social, ética y política
gracias a una violencia que no cedía terreno, a una violencia que iba matando centenares de miles de personas, la mayoría humildes, en todos los territorios de la nación e indudablemente en uno de los territorios más importantes del Cauca. Una violencia que nos anclaba al siglo XX y yo diría al siglo XIX. Al siglo XX bajo ideologías que tenían que ver con la Guerra Fría, si se vestía de rojo o se vestía de negro, con las épocas del fascismo, con las épocas también, hay que decirlo, del estalinismo. Pero más allá, anclado en el siglo XIX, hacia un mundo de latifundistas blancos, de élites privilegiadas que consideraron que la democracia no era la decisión profunda y libre del pueblo, sino que era una especie de monarquía hereditaria. Los apellidos se fueron sucediendo los mismos, los Valencia. Me disculpan que no se apelliden así en este momento, pero me refiero a ese tipo de linajes aristocráticos o pseudo aristocráticos que anclaron a Colombia en el feudalismo y que finalmente fueron la verdadera cuna de la violencia. Los Lleras, los Santos, ustedes lo dicen, apellidos que si uno se va hacia atrás terminan, incluso como en el caso del apellido Lleras, participando en uno de sus antepasados en el intento de asesinato de Simón Bolívar. Si uno se va más atrás, finalmente no encuentra el tal linaje azul, no encuentra los títulos de la aristocracia, simplemente eran personas iguales a nosotros, pero por su usufructo del poder determinaron quedarse con él, monopolizarlo, heredarlo y condenar a la mayoría nacional a la exclusión, a la pobreza en muchos de nuestros territorios, a una de las más absurdas desigualdades sociales que existen en todo el planeta Tierra, aquí en nuestro rincón, aquí también en el Cauca. Indígenas acorralados y arrinconados allá en las altas montañas. Del cerebro, ¿de qué color de piel existe rodeando el cráneo que guarda el cerebro humano? Esa acción colectiva de los cerebros, que es el saber y la cultura, es lo que permite desarrollar una sociedad, y que sociedades inequitativas, excluyentes, lo único que hacen es reducir el potencial del cerebro humano al no incluirlo en la construcción colectiva del presente y del futuro. El siglo XXI le demanda a la sociedad colombiana dar el salto de la justicia social. Y el salto de la justicia social tiene una serie de políticas concretas a las cuales hemos renunciado, pero que a partir de estas jornadas tienen que resucitar, tienen que volver a vivir y tienen que volverse banderas colectivas de la sociedad. La justicia social demanda una educación pública de calidad que sea derecho para la totalidad de la juventud y la sociedad colombiana. Eso implica presupuestos crecientes. Ya vimos en el paro de maestros que acaba de pasar cómo la discusión central al final tiene que ser cuál es la financiación de la educación pública en Colombia. La Constitución del 91, en el tiempo de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ordenó que un porcentaje cada vez más grande año tras año de los ingresos corrientes de la nación, léase, de los impuestos que se le pagan al Estado, tenían que gastarse en la educación pública.
Le pareció a la clase política de los apellidos hereditarios que eso era mucho, que eso se llamaba populismo, que eso no convenía en tiempos de libre mercado y neoliberalismo. Y el presidente Pastrana, hoy famoso por su coalición, ordenó al ministro Santos, porque en ese momento Santos era pastranista, que lograra que el Congreso de la República aprobara una reforma constitucional que limitaba ese crecimiento de los recursos de la educación que había ordenado la Asamblea Nacional Constituyente, y que parte entonces de los recursos que llamaron liberados, como si sacar plata de la educación fuese liberar un pueblo, cuando en realidad es esclavizarlo en la ignorancia, se fue a financiar con créditos subsidiados en sus tasas de interés a los banqueros que estaban en quiebra, entre ellos Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y pasado el gobierno de Pastrana, que había hecho esa reforma transitoriamente, el gobierno de Uribe, que tanto aplauso popular desató porque mataba y mataba y mataba, y decía que esa muerte era la garantía de la seguridad, como si alguna sociedad pudiese ser segura sobre los cadáveres, terminó volviendo la reforma de Pastrana a la educación, a la financiación de la educación pública, una reforma permanente. Al cabo de todos estos años, de dos gobiernos de Uribe, uno de Pastrana y dos de Santos, la educación pública de Colombia ha perdido, si hiciéramos el cálculo de lo que ordenaba la Asamblea Nacional Constituyente, 87 billones de pesos. Una parte destinada a salvar banqueros y la mayor parte en los tiempos de Uribe destinado a una guerra fratricida, como si una racional que ayude al consumidor, que ayude al ciudadano, que separe al campesino de los narcotraficantes y que separe a la juventud popular de los jíbaros en los barrios populares, mitigando y disminuyendo el daño. Un mundo del petróleo y del carbón que, en virtud de un capitalismo voraz que los ha transformado en su principal fuente de energía mundial, al evaporarse en forma de residuos, va acumulando en la atmósfera gases efecto invernadero que producen el calentamiento global y el principal problema de la humanidad hoy, el cambio climático. Cambio climático que nos puede dejar sin agua allá en la estrella hídrica del Cauca, que nos puede dejar tierras que antes eran fértiles en sequías, que puede producir, como ya lo vimos en Mocoa, catástrofes que la prensa dice son naturales, pero que no son naturales, son el producto de un consumo exagerado de las capas más ricas de la humanidad, ubicada geográficamente en los Estados Unidos, en Europa y en el Japón. Aquí el campesino sufre las consecuencias, aquí el indígena sufre el hambre que produce el cambio climático, aquí las sociedades de las ciudades empiezan a sentir que su recurso fundamental para vivir, el agua, está en peligro y está en cuestión. Ese mundo del carbón y del petróleo empieza a desaparecer en toda la humanidad. El siglo XXI le va diciendo a los seres humanos, si queremos vivir, si queremos progresar, nos toca cambiar las tradiciones que nos llevaban a pensar que la riqueza era simplemente acumular cosas, o que las sociedades tenían que dividirse entre los pocos que tienen cosas y cada vez más cosas, y la inmensa mayoría que se va quedando incluso sin el alimento fundamental del ser humano, que es el saber y la educación, la cultura. En este año 2017 lo que estamos viviendo es el final de esos mundos.
el mundo de la violencia de 60 años, el mundo del narcotráfico clandestino, el mundo de la clase política de los apellidos hereditarios, el mundo de tratar de vivir de la renta del carbón y del petróleo. Y en esa crisis, ante esos mundos que desaparecen, surge la gran pregunta y el gran interrogante: ¿dónde está la alternativa? ¿En qué consiste la alternativa a esos mundos que van desapareciendo y que los pueblos de Colombia deben definitivamente enterrar sin violencia para empezar a construir de verdad el siglo XXI? Un siglo XXI que nos está demandando otros retos: el reto de la equidad y la igualdad social, la justicia social. Un mundo en donde la riqueza pueda incluir a su propia sociedad. Un mundo que no excluya por las diferencias, ni del color de la piel, sea blanco, sea negro, o sea café con leche como el mío, ni por las diferencias culturales, provengan esas culturas de épocas precolombinas o provengan esas culturas de creaciones contemporáneas de la juventud en el barrio popular. Un mundo que se tiene que construir a partir de la colectividad de los cerebros, independientemente de qué religión tiene el dueño del cerebro, de qué sexo tiene la dueña. Padeciendo el despojo, padeciendo la represión, padeciendo el hecho de que, a pesar de ser anteriores a nosotros, en este territorio llamado Colombia no se les reconoce todavía su derecho a decidir, su ciudadanía plena e integral. Afros en otro tipo de territorios caucanos y vallecaucanos y nacionales, también excluidos, traídos como esclavos, resistentes en sus culturas, como esclavos se fueron liberando, pero aún hoy, en el siglo XXI, no se les reconoce tampoco realmente y a plenitud e integralmente su ciudadanía, a tal punto que han tenido que hacer paros de un mes, prácticamente insurrecciones populares en lugares como Buenaventura o el Chocó. ¿Y qué decir de la mayoría de la población, la mestiza, la que es condenada al trabajo sin salario justo, la que es condenada a sistemas de salud mercantiles sin que realmente, y a pesar de que la Constitución del 91 lo diga, la salud sea un derecho real y cabal en la sociedad colombiana? ¿Qué decir de las pensiones para este pueblo mestizo, diverso, rico en su propia diversidad? Algunos de nosotros, los que no tenemos pensión, los que de alguna manera u otra reciben, yo no, estoy embargado por 80 millones de dólares, un salario, ¿pueden realmente hacer un cálculo en las actuales condiciones acerca de que se le va a garantizar, a pesar de que está ahorrando muchísimas veces en bancos privados, su derecho a la pensión? Podemos decir con certeza, dadas las estadísticas, ayer el gerente del gremio de los banqueros que se dedican a captar los recursos pensionales a través de los fondos privados de pensiones decía: ¡qué maravilla! Llegamos a 208 billones de pesos en manos de los banqueros más ricos, el ahorro de trabajadores y trabajadoras. Pero podría ese señor decirnos que de ese dinero realmente, además de permitir palancas de control político, de poder y económico en manos de los hombres más ricos de Colombia, va a garantizar una pensión a los 14 millones de personas que en todo Colombia cotizan a través de su trabajo a ese tipo de fondos?
podemos decir con certeza que el sistema económico colombiano, y hay que hablar de economía también, porque ahí es donde nace la posibilidad del puesto de trabajo, destinado casi que exclusivamente a la exportación de carbón, de petróleo, de carbón y de petróleo, usando el agua que necesita la gente, la agricultura, la producción de alimentos como chorros de gran velocidad y gran presión para poder sacar más carbón, más petróleo. ¿Será que ese tipo de economía que hoy está llegando a una crisis profunda por la caída internacional de los precios puede generar los puestos de trabajo, los millones de puestos de trabajo que necesita la sociedad colombiana para poder prosperar? Hay un mundo que está desapareciendo en Colombia con el siglo XXI. No desapareció en el año 2000, nos atrasamos. Está desapareciendo en el año 2017. El mundo de los apellidos hereditarios del poder. El mundo de la clase política tradicional cada vez más descompuesta, que se roba hasta las monedas que dejan las mamás de ellos mismos en las salas de sus casas. Una descomposición absoluta que en lugar de mostrar su fortaleza, lo que están mostrando es su profunda debilidad. Ayer nomás el fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, Luis Gustavo Moreno, militante de Cambio Radical, puesto por Néstor Humberto Martínez como el fiscal anticorrupción, era solicitado en extradición por una justicia extranjera, dado que esa justicia extranjera sí logró lo que nuestra justicia no hizo: encontrarlo en los procedimientos de cobro de sobornos y comisiones para sacar en libertad a los más corruptos de Colombia, y en cambio para tratar de condenar a gente inocente que no se deja extorsionar, que no quiere hincar la rodilla para apoyar los apellidos hereditarios en Colombia. Esa clase política tradicional que alguna vez tuvo alguna importancia hace 2 siglos, que se ha venido descomponiendo, es la que se ha aliado con los ejércitos privados del narcotráfico en muchas de las regiones de Colombia. Es la que ha producido que en muchas de las regiones de Colombia la población viva bajo dictaduras, sin libertades, sin derechos, al arbitrio de algún señor de la guerra que decide si debe vivir o debe morir. Donde la Constitución del 91 no se aplica, es letra muerta, pero en donde sí es realidad el gran poder de los fusiles y el gran poder mucho mayor del dinero untado de cocaína y narcotráfico. Una clase política que desde hace 20, 30 años se financia de esos recursos, y con esos recursos compra los votos de los pobres más pobres para poder obtener millones de votos y así perpetuarse en el poder, pero cada vez más descompuestos, cada vez más incapaces. Incapaces es la palabra con que se pueden definir, porque no solamente se ligaron a esos ejércitos del narcotráfico, no solamente oraran el erario, se roban hasta el último peso, no entregan los dineros que necesitan los niños que se están muriendo de hambre en La Guajira, los capturan en el camino y se los echan al bolsillo, no entregan los dineros que necesita la gente para sus servicios públicos, para sus obras fundamentales, para la construcción de la educación pública en Colombia. Una clase política
a la cual podemos llamarla incapaz, porque ya en este momento, después de 20 años, no solamente de vivir de la violencia, no solamente de vivir de la cocaína y sus recursos, no solamente de vivir del petróleo y del carbón y de sus rentas, ahora es incapaz, dado que ese mundo se va desbaratando, el de la violencia, porque se acaba la guerra más larga de Colombia, el del narcotráfico, porque pueblos cada vez más avanzados deciden cambiar la política de guerra y transformarla en una política